Vamos a hablar del tema de fuerza muscular, ¿no? Y por qué eso es un tema importante. Bueno, ese es el primer punto de por qué es un tema, o cómo, primero entender un poco qué es la fuerza, ¿no? La fuerza se puede definir como la habilidad muscular más la capacidad neurológica. Tengo que intentar para no perderme, ya sabes que si no, me voy por las ramas. Entonces, esta habilidad muscular es tan simple como, a veces parece que se complica, pero es tan simple como mostrar la capacidad de contracción y de extensión del músculo, ¿vale? En este caso estoy mostrando el bíceps, ¿no? Así se contrae, así se extiende, ¿vale? Pero a la vez, si os fijáis, aquí se está extendiendo el tríceps y así es como contraemos el tríceps, ¿no? Que es este músculo de aquí. Entonces, esa es la capacidad, la habilidad muscular y cuando añadimos peso y con repetición, pues conseguimos fortalecer este músculo, ¿vale? Pero luego está la capacidad neurológica, que también es muy importante, y se refiere como a poner la atención, a tener la conciencia, a conectarte conscientemente con ese músculo, ¿no? Cómo mentalmente, cómo tu cerebro se conecta con ese músculo, y eso es importante, pues, sobre todo para evitar lesiones y para, obviamente, para que todo el ejercicio, el esfuerzo que tú estás haciendo tenga mejores resultados, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante conocer qué es la fuerza, ¿no? Cómo definirla, para que no tengamos como algo tan subjetivo, sino que lo traigamos un poco a tierra y lo podamos entender, porque así es como vamos a poder mejorarlo, a través del entendimiento, ¿no? Y luego la práctica, obviamente. Entonces, ¿por qué es importante fortalecer los músculos para nuestro equilibrio hormonal? Este grupo, este canal es para el equilibrio hormonal, para la salud menstrual. Entonces, principalmente, antes de hablar de las hormonas, obviamente es importante porque la fuerza nos da la capacidad de mover el peso en el espacio, ¿no? Y eso puede ser de mover peso corporal, es decir, de mover nuestro propio cuerpo en el espacio, que eso es importante. Ahora nos suena como algo muy trivial o que no nos fijamos, pero cuando ves a las personas mayores tú notas cómo les cuesta mover su cuerpo en el espacio, cómo les cuesta levantarse de la silla, de la cama, ¿no? Yo en concreto con la abuela de Rick, de mi pareja, pues justo tuvo una operación, perdió la movilidad y está recuperando, o sea, a sus 87 años creo, está aprendiendo, volviendo a aprender a caminar gracias al trabajo muscular que está haciendo y a la capacidad neurológica que también está trabajando, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante ahora y en el futuro, tener la capacidad de mover nuestro cuerpo y también evitar caídas, obviamente más típicas cuando estemos mayores, ¿no? Pues por eso. Esa es la ventaja de fortalecer nuestro cuerpo en ese sentido. Y luego para poder sostener, transportar cargas externas, ¿no? Cargas del día a día, cosas que una mochila, algo que tengas que llevar, si tienes que cargar niños, ¿no? Cualquier cosa que tengas que cargar, pues es importante por eso tener fuerza suficiente, ¿no? ¿Qué otras ventajas tiene fortalecer nuestros músculos? Pues que así protegemos nuestros huesos, ¿no? También aumentamos la densidad de nuestros huesos, protegemos nuestras articulaciones y estas son las típicas dolencias que suceden, ¿no? Que, por ejemplo, alguna de mis clientas, incluso mi madre, por ejemplo, muchas veces ha tenido problemas de dolores de articulaciones y esto sucede más cuando nos acercamos a la menopausia y después de la menopausia, empezamos a ver como que nuestra densidad ósea disminuye porque también nuestra masa muscular disminuye de manera progresiva, de manera es parte de cómo funciona nuestro metabolismo y por eso es más importante prestar atención y hacer fuerza muscular. Entonces, si no, las articulaciones sufren, ¿no? Y los huesos sufren y entonces, pues, eso es una manera de proteger esto. ¿Qué más? También para evitar lesiones, obviamente, como he dicho antes, ¿no? Y también para disminuir el dolor, ¿no? El dolor, que muchas veces podamos tener dolor de espalda, dolor de rodillas, puede estar debido a esa falta de fuerza muscular, de estabilidad muscular en nuestro cuerpo, ¿no? En el resto de nuestro cuerpo. Entonces, también, esto ya se acerca más al tema de la salud menstrual y sobre todo las que tenéis dolor menstrual, es porque cuando la rigidez o la fuerza, la estabilidad es necesaria en los músculos, sobre todo los músculos que apoyan la pelvis. Cuando no hay esa estabilidad, esa fuerza, lo que va a ponerse rígido va a ser nuestros órganos internos, nuestra musculatura del suelo pélvico, de la zona pélvica, ¿no? Entonces no queremos que suceda eso y para eso tenemos que crear esa estabilidad y esa fuerza en todo lo que serían los músculos que sostienen la pelvis, ¿no? Que serían los glúteos, los cuádriceps, me salen en inglés los hamstrings, pero bueno, todo lo que son las piernas, ¿no? La espalda, el núcleo, ¿no? El abdomen, porque así por dentro va a haber más fluidez, que es lo que necesitamos. Necesitamos que haya fluidez también para que fluyan los nutrientes y también para que todos los órganos estén relajados en lugar de tensos, ¿no? Cuando hay tensión suele haber más dolor, ¿no? O cuando hay más como inflamación, más congestión, pues puede ayudar mucho a tener esa estabilidad externa, ¿no? Nuestros músculos externos. Eso también no solo ayuda al dolor menstrual, sino también a prevenir problemas de infecciones urinarias, problemas de continencia, ¿no? De cuando se te escapa la orina, a lo mejor incluso cuando estornudas o cuando estás dando saltos. Yo he experimentado eso porque tenía fui a la ginecóloga cuando empecé a experimentar esto en una clase de trampolín y entonces me vieron, me hicieron como el examen físico, ¿no? Y me dijeron que tenía hipertensión muscular y que era necesario pues que trabajase la relajación de estos músculos. ¿Y de dónde puede venir esa hipertensión muscular? En mi caso, yo supe cómo reconocer que se debía a un tema postural, de una postura que yo había aprendido primero por parte de, como de ejemplo familiar, ¿no? Como que yo luego cuando lo fui observando me di cuenta que yo caminaba como mi padre, ¿no? Que él camina muy como con la cadera hacia adelante. Y por otro lado, por yoga, ¿no? Por haber hecho mucho tiempo yoga y haber como imitado mucho o
o hacer mucho hincapié en esa postura de contraer la pelvis hacia adelante, ¿no? Meter los glúteos, todo esto ha ido generando demasiada hipertensión en mi suelo pélvico y entonces eso puede acabar generando problemas de continencia, problemas de tensión que pueden generar dolor, que pueden generar no solo dolor menstrual, sino dolor en las relaciones sexuales, también puede generar infecciones urinarias, obviamente, y también puede generar prolapso, que es cuando los órganos empiezan como a descender, ¿no? Porque hay demasiada presión y empiezan a descender por las dos salidas, que es prolapso vaginal o prolapso rectal, ¿vale? Cuando ya se complica más. Entonces, por eso es importante tener una buena musculatura externa en las piernas, en la espalda, ¿no? Hacer fortalecer para evitar todo este tipo de síntomas. Si tienes alguno de estos, pues presta atención a ello. Luego también las partes más ya hormonales, ¿no? Que es mejorar el metabolismo, es fundamental la musculatura para mejorar el metabolismo del azúcar, el metabolismo de las grasas, ¿no? Tener músculo nos ayuda en este sentido, ¿no? A regular mejor el azúcar, los niveles de azúcar en sangre y las grasas, ¿no? Y luego también es imprescindible para el equilibrio hormonal, es básico también para, o sea, es como si regular el azúcar en sangre es la base de nuestro equilibrio hormonal y regular el estrés, el cortisol es la base de nuestro equilibrio hormonal, pues si no está eso, vamos a ir perdiendo como las siguientes piezas, que sería, por ejemplo, el tema de la tiroides. Entonces, la tiroides y la fuerza muscular están muy relacionadas, ¿vale? Y luego es, por último, pues es imprescindible para preparar para el parto, si es algo que tú estás pensando, prepararte para el parto, prepararte para la maternidad, incluso, ¿no? Tener esa fuerza de poder cargar los bebés y poder llevarlos de un a otro, lo que necesites, ¿no? Entonces, esas son como las razones por las que todo esto que contamos, no solo la maternidad, obviamente, y el parto, por las que es importante cuidar y mejorar nuestra fuerza muscular, ¿no? La parte estética, bueno, pues es un plus, ¿sabes? Si eso es lo que te interesa, pero eso no es para mí, al menos, como el objetivo principal, ¿no? Luego, el siguiente punto que os quería hablar es mi transformación personal con el ejercicio, bueno, con el ejercicio de fuerza, con las pesas en concreto, porque yo antes como que no, que tenía mucho rechazo, sobre todo una parte por la parte estética, porque yo le decía, sobre todo mi pareja se reía mucho de mí cuando le decía, es que no quiero como muscularme demasiado, porque no quiero como cambiar mi apariencia física, parecer demasiado masculina, bueno, todas estas chorradas que son un poco más, bueno, a lo mejor no son chorradas, ¿no? Porque hay que validar obviamente las emociones y los pensamientos de las personas, ¿no? En este caso la mía, pero que era una confusión, ¿no? Realmente. Y como una exageración mental que yo tenía, ¿no? De si trabajo mi fuerza muscular, voy a cambiar completamente mi apariencia física a un extremo que yo me imaginaba como esos de competición, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego estaba el otro que era como que me parecía demasiado duro, ¿no? Que las pesas me parecían como algo muy frío, como algo muy difícil, ¿no? Y cuando alguna vez me puse en el pasado a intentar entrenar con mi pareja, que sí que pues, le gustaban mucho las pesas, y yo solía hacer más pues clases de fitness, ¿no? De cualquier tipo, menos tanto, no tanto pesas, ¿no? Entonces, cuando intentaba hacer con él, era como una frustración de esto me parece muy complicado o no me sentía bien, ¿sabes? Me sentía como muy presionada, ¿no? Y era porque tenía un cierto odio y un cierto miedo a las pesas, a lesionarme, ¿no? Entonces, cuando comprendí, ¿no? Que cuál era el valor de ganar este músculo, cómo me iba a ayudar, como todos los puntos que se daban anteriormente, y entendí que podía adaptar mi entrenamiento de fuerza a cómo yo me sentía, a mi capacidad, a mi ciclicidad, ¿no? A mi ciclo menstrual, pues todo se volvió como más fluido, ¿no? Ya no se volvía como algo rígido y como incómodo, ¿no? O antinatural, sino que se volvió como algo más como parte de mí, ¿no? Como una pieza fundamental de mi bienestar. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hice? Pues integrarlo en mi rutina de movimiento, ¿no? Eso significa considerarlo, obviamente, yo muevo el cuerpo de diferentes maneras, ya sabes que siempre os explico, mi amor propio es a través de la alimentación, el movimiento, la observación y el reposo, entonces mover el cuerpo es fundamental para el equilibrio hormonal y yo lo muevo pues de diferentes maneras, me gusta bailar, me gusta mucho escalar, por ejemplo, pero no es algo que tengo a mano en estos últimos años, pero me ha gustado mucho esa experiencia, me gusta también el yoga, me gusta la parte como relajada y la parte pausada del yoga, ¿no? Cuando a veces pues estoy como con la energía más baja, por ejemplo, tipo en mi fase menstrual, prefiero algo más tranquilo tipo yoga. También, sí, imagínate si tengo una mala digestión o si no he dormido suficiente, como adapto mi movimiento a cómo me siento y a la fase en la que estoy, sin obsesionarme con seguir un plan cíclico, ¿no? Porque a veces cuando se habla de ciclicidad de ejercicio, pues también es como una plantilla de en fase folicular solo haces HIIT, en fase ovulatoria pesas, en fase lútea pilates y en fase menstrual yoga o nada, ¿no? Yo he probado eso también, pero me he dado cuenta que al final es como que vuelve a ser demasiado rígido, ¿no? Y es importante que tú, o que yo, bueno, en este caso, ¿no? Que yo he aprendido como a integrar un poco más el movimiento según cómo me sentía, ¿no? Como en los patrones únicos de mi cuerpo y a trabajar como esa intuición sobre lo que necesitaba mi cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, añadir el ejercicio de fuerza, la manera en la que la manera en la que consigo que se convierta en una rutina consistente sin convertirse en algo rígido es añadiéndolo 2 veces a la semana, ¿vale? Se puede, yo recomiendo 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿no? Y un poco que tú veas cómo te sienta, ¿no?
Y normalmente pues hay tres, o sea, lo siguiente que recomiendo es simplificar, ¿no? Simplificar el ejercicio de fuerza, comprenderlo, entenderlo, qué tipos de movimientos son los que te van a ayudar a fortalecer el músculo. Y para eso a mí me ayudó mucho cuando me lo explicaron de esta manera. Son dos movimientos primero que son los básicos, que son empujar y tirar, ¿no? Un ejemplo de empujar es cuando hacemos flexiones, ¿no? Contra el suelo, eso es empujar. Y un movimiento de tirar es cuando tiramos una pesa, ¿no? En este movimiento, por ejemplo, en contra de la gravedad, ¿vale? Entonces, esos son dos movimientos básicos. El siguiente movimiento que es importante, al que quizás no le prestamos tanta atención, es como el movimiento de bisagra, que es inclinación del torso, ¿no? Con extensión de la zona posterior. Esto es especialmente importante para las mujeres por esa salud pélvica, porque tenemos más órganos en la zona pélvica y tenemos otro tipo de necesidades en comparación con los hombres, ¿no? Y entonces, ese movimiento de bisagra es fundamental. Y esas son como las tres cosas básicas que yo siempre estoy consciente que estén presentes en mi entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces yo actualmente hago un día de tronco superior, ¿no? Y otro día de tronco inferior, ¿no? Como un día de espalda, brazos, otro día de piernas, y va variando, va evolucionando a lo largo de las semanas, ¿no? O sea, no siempre hago el mismo tipo de ejercicio porque eso es importante para poder trabajar diferentes músculos, diferentes ángulos, ¿no? Eso es importante también, que haya esa variabilidad y eso es parte también mental de abrirte a experimentar, ¿no? A probar diferentes cosas, pero siempre como siendo muy consciente de esa habilidad o esa capacidad neurológica, ¿no? De prestar atención a cómo está tu cuerpo, ¿no? En lugar de desconectar, que yo veo a veces mucha gente, pues, eso como con el móvil o con música en el gimnasio, ¿no? En lugar de estar así, pues yo prefiero estar como conectada con mi cuerpo al 100%, estar pendiente de mi respiración, o sea, primero de mi fase, ¿no? Por eso os enseñé una captura en mi móvil de cómo escribo mis ejercicios del día, los ejercicios que he hecho, las repeticiones del peso, pero al principio de todo lo primero que pongo es la fase en la que estoy, el día en el que estoy y la fase en la que estoy para ser consciente de cómo va a cambiar eso, cómo va a terminar mi rutina de ejercicios, ¿no? Y eso varía en función, pues, o sea, lo que varía es en el tipo de máquina que voy a elegir, ¿no? A lo mejor no elijo pesas libres, sino que elijo un tipo de máquina en concreto, ¿no? O también puede cambiar el peso, obviamente, o las repeticiones, ¿no? Y entonces eso es lo primero que me fijo. Y luego también estoy muy consciente de mi respiración, porque la respiración va a ser fundamental para proteger sobre todo toda la zona pélvica, ¿no? Y, y para toda la oxigenación en general del cuerpo mientras estás haciendo ejercicio, que sea una respiración completa. Eso es diferente también en las mujeres respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque anatómicamente somos diferentes. Nuestros pulmones están colocados con una variación y entonces las respiraciones no son tanto como nos han contado como una respiración abdominal o de expandir la barriga, ¿no? Sino que es una expansión más hacia la espalda, ¿no? Entonces, esas cosas pues las tengo en cuenta. También tengo en cuenta mi pulso, cómo está mi pulso durante el ejercicio, ¿no? Y cómo está mi mente, qué pensamientos estoy teniendo y de dónde vienen y si me están ayudando o no. Por ejemplo, en fase lútea a lo mejor no me va, lo que mejor me va no es empujarme, ¿no? A decir, venga, una pesa más, o no sé qué, ¿sabes? Y eso lo veo yo con mi pareja, ¿no? Porque yo entreno con él me ayuda mucho, entonces yo ya le digo a él cuando, en qué fase estoy, qué es lo que me va bien que me diga, y él es como que lo va aplicando, y justo ayer lo aplicó y me fue genial, ¿no? Entonces, no se trata tanto de empujarte a aumentar, a subir, a mejorar, sino acompañarte con tu ciclo en la mejora de tu fuerza muscular, ¿no? Y entonces, bueno, creo que de esto ya lo he dicho todo. Por último, lo que ya sabes que siempre me sirve a mí es volver al amor, ¿no? Y eso significa la A de alimentación, alimentarte bien para poder tener, la alimentación es como la gasolina, los nutrientes básicos de tu cuerpo para poder crecer el músculo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, si no te alimentas bien, que es lo típico que suele pasar, especialmente en las mujeres, porque estamos como predispuestas a restringir, a disminuir nuestras calorías por ciertos temas, pues eso es fundamental. Si quieres aumentar fuerza, necesitas asegurarte que estás comiendo suficiente, ¿no? Especialmente proteína, pero todos los tres macronutrientes son importantes, ¿no? Luego, la M de movimiento, obviamente estamos hablando de movimiento, pero no solo de muscular, sino que también es importante del sistema linfático y de la fascia. Esto, a lo mejor son dos conceptos que son muy nuevos, pero para contártelos de una manera fácil, imagínate que tú eres como un jardín, ¿vale? Puede ser una máquina, o sea, hay dos metáforas, una que es la típica máquina como un coche, necesitas gasolina, que necesitas alimentos, pero me gusta más poner el ejemplo de un jardín porque creo que se asemeja más a lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, imagínate que eres un jardín, necesitas comida, o sea, necesitas nutrientes, necesitas abonos, ¿no? Ya sea fertilizantes que echamos nosotros o fertilizantes naturales de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema linfático para este jardín? Pues el sistema linfático es el suelo, ¿vale? El suelo donde crecen nuestras plantas. Ese suelo es importante que esté limpio, que esté libre de toxinas. Y eso es lo que hace el sistema linfático para nuestro cuerpo, limpiarnos de toxinas. Porque si no, no vamos a poder producir buenos músculos, ¿no? Entonces, yo esto lo hago durante mi calentamiento, abro mi sistema linfático aquí y entonces empiezo a hacer todo el drenaje del sistema linfático manual para poder hacer esa limpieza, ¿no? Y que mis músculos trabajen mejor. Y luego está la fascia, que es el otro concepto que he dicho, y esto es el tejido que envuelve nuestros músculos, nuestros vasos sanguíneos y nuestros nervios, ¿no? Y en la metáfora del jardín vendría a ser como las raíces, ¿no? Las raíces que hay por el suelo. Si esto estuviese, si las raíces cuando están compactadas no tienen lugar donde están como muy rígidas, ¿no? No tienen movilidad, los nutrientes no pueden llegar, ¿no? Y se pueden llegar a romper y no tienen como esa flexibilidad.
pues lo que necesitamos es eso, que nuestra fascia, que es este tejido que recorre todo el cuerpo, ¿no? Esté flexible y esté inmóvil, ¿no? Y de la manera en la que se trabaja esto, pues es con el rollo es para movilizar esta fascia, o puedes utilizar una de esas bolas, tipo una bola de tenis también, que te pones en el suelo, te pones una bola de tenis o en la pared, y vas como movilizando esa fascia que se suele notar mucho, sobre todo cuando tienes estas agujetas, ¿no? O cuando tú notas que tienes esa tensión muscular, pues eso es importante como deshacerla, relajarla, gracias a la fascia, ¿vale? Entonces, eso sería el movimiento en el que me fijo yo para mi ejercicio de fuerza. Luego, la O es para observación, que es lo que he dicho. Observa tu fase, observa tu pulso, observa tu respiración, observa los movimientos, ¿no? Porque es importante que hagas el ejercicio, los movimientos que sean adecuados a tu físico, ¿no? Y que sea una correcta postura, ¿no? Que porque si no te puedes lesionar, obviamente. Que sepas lo que estás haciendo, ¿no? Observa bien lo que estás haciendo, no te distraigas con otras cosas. Y la R de reposo, de recuperación, es fundamental. Si no duermes bien, no te fuerces a ir al gimnasio y a levantar pesas porque no vas a poder, te puedes lesionar, ¿no? Te puedes hacer daño. Entonces, el reposo es una parte básica. Es como más que utilizar tu pre-workout, que este suplemento que es muy popular, ¿no? Que eso sea tu reposo, ¿vale? Que si no duermes, no te puedes hacer nada. Por ejemplo, yo he comentado, esta noche no he dormido muy bien, así que hoy en el gimnasio, bueno, por suerte no me toca, no es mi día de entrenamiento de pesas, ¿no? Si lo fuera, bajaría la carga, ¿no? Depende de cómo me sintiese o simplemente me lo faltaría, lo pasaría otro día, ¿no? A mañana, si duermo mejor. Pero hoy, como no es mi día de entrenamiento de pesas, lo que voy a hacer va a ser trabajar en la fascia, trabajar en colgarme, que eso es muy importante porque ahora ya cada vez se ha demostrado más que una manera de medir nuestra longevidad, nuestro bienestar, es a través del agarre, la fuerza de nuestro agarre. Y entonces una manera de entrenar esa fuerza de agarre es colgándonos, ¿no? Colgándonos de una barra, peso muerto, ¿no? Y así también, cuando lo haces, tú notas como que tu columna se estira, ¿no? Y se alinea bien. Entonces, eso es lo que recomiendo yo, el amor propio siempre, ya lo sabéis. Y por último, tener un plan que es como el antídoto para no procrastinar, ¿no? Porque muchas veces nos proponemos, sí, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer pesas, no sé qué voy a empezar, y luego paramos, pues muchas veces puede ser porque no tenemos un plan definido o un plan adecuado, ¿no? Un plan cíclico que esté en sintonía con nuestro cuerpo, porque si te empiezas, si crees que vas a poder hacer lo mismo, el mismo ejercicio, las mismas cosas cuando estás menstruando, es algo como muy poco sostenible, porque te vas a dar cuenta que estás muy agotada, vas a sentirte mal, ¿no? Te vas a forzar o te vas a sentir mal, vas a tirar la toalla y no vas a querer volver al gimnasio. Entonces, mejor tener un plan cíclico con rutinas de ejercicios, explicando todas estas cosas que te he explicado aquí, pero un poco más detalladas, ¿no? Para ponerlas en práctica. Espero que te haya ayudado mucho esta información y si es así, pues compartir, darle like para que así llegue a más mujeres y seamos más cada vez que estemos empoderadas con fuerza, salud y conocimiento, ¿vale? Un besito.